Veamos la distribución en las entidades federativas de ese 44 y ese 38%. Aquí está el primero, que son las camas IRAJ general. Dependiendo de la entidad federativa, se incrementa o disminuye la ocupación, pero veamos que todas las entidades al menos están por encima del 30% de disponibilidad, que es un margen de seguridad, 30%, y Ciudad de México y Estado de México, que serían las que tienen la mayor ocupación, al menos siguen manteniendo un 31%, lo cual es bastante bueno. En la siguiente diapositiva, que son específicamente las camas con ventilador para los pacientes más críticos, aquí todavía es mayor el margen, 35, 37%, las dos entidades que tendrían la mayor ocupación, pero con una disponibilidad de al menos 35% más, y a la medida que vamos recorriendo las entidades a la derecha, pues esta disponibilidad aumenta, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, que es donde estábamos comentando. El día de hoy vean cómo tenemos un incremento importante de 816 a 890. Esto se da porque en las últimas 24 horas ingresaron 72 unidades del IMSS Bienestar. No que no estuvieran prestando sus servicios, lo han estado haciendo prácticamente desde el inicio de la epidemia, pero como la información que viene del Instituto Mexicano del Seguro Social se reporta a través de un sistema automatizado, se detectó que estas unidades debían hacerlo como unidades solas, por lo tanto se están sumando al sistema de la red IRAJ, y entonces ahora tenemos estas 72 unidades, además se agregaron otras 2 de otras áreas, pero son 72 unidades del IMSS que el día de hoy ya aparecen en la red IRAJ, reportando también de manera individual sus camas disponibles y sus camas ocupadas. Si vimos los porcentajes de ocupación y disponibilidad, no variaron mucho, lo que quiere decir que cuando se sumaron con sus respectivas camas ocupadas y disponibles, y más o menos esto estaba similar a lo que veníamos viendo, por eso no hubo mucha variación, a pesar que es un número importante de unidades que se suman el día de hoy a la notificación de la red IRAJ. Veamos el último paquete de información, que es precisamente la información que actualizamos los días lunes, y es en la primera diapositiva la distribución por grupo de edad y sexo de los casos confirmados de COVID-19. Aquí estamos viendo el total de casos acumulados, los 185.122. A pesar de que ha pasado una semana, prácticamente se ha mantenido similar la estadística. Siempre hablamos que la mayoría de los casos se concentran entre los 30 y los 54 años, es donde está la mayor cantidad de ellos, y es lo que hemos estado viendo desde que inició prácticamente la epidemia en México, así como una ligera mayor afectación en casos confirmados al sexo de hombres, en donde hoy al corte tiene un 55%, habíamos visto que esto había estado normalmente siempre alrededor de un 57%, la variación es realmente mínima. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora cómo esa curva se desplaza a la derecha, y es precisamente porque ahora estamos viendo la distribución de las defunciones, de estas 22.584, en donde vemos cómo son personas de mayor edad en relación a las que veíamos como casos confirmados, donde se concentra en un momento determinado las defunciones. Estaríamos hablando que va desde los 50 y como hasta los 69, prácticamente 74 años, en donde tenemos el mayor grupo de personas que han fallecido. Y algo también que veníamos viendo desde un principio es que cuando hablamos de defunciones, ahora sí el sexo de hombres es claramente mayor, prácticamente hemos visto que las 2/3 partes de las defunciones suceden en los hombres, y aquí está ese 66%. Veamos la siguiente diapositiva. Son las comorbilidades o factores de riesgo que en su momento se han asociado a las defunciones. Siguen estando la hipertensión, la diabetes y la obesidad a la cabeza, prácticamente con proporciones similares a las que veíamos en semanas anteriores, así también para las que tienen una menor proporción, pero han continuado siempre presentes y dando estas proporciones, el tabaquismo, otras enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva,
enfermedad cardiovascular, que sabemos se identifica como un importante también factor de riesgo, la inmunosupresión, el asma, el VIH o SIDA, dependiendo del estadio en el cual se encuentre la enfermedad, ha sido el que menos ha contribuido en este caso a las defunciones. Así también podemos identificar que un 71% tenía al menos una o más comorbilidades asociadas y al menos en un 29% de las defunciones no se registró al momento de su atención que tuvieran alguna de estas, ¿sí? Son estadísticas prácticamente que también se han mantenido de manera similar. Aquí agregamos un dato, ustedes saben que también se considera como un grupo de riesgo a las mujeres embarazadas o que están en el puerperio inmediato por la inmunosupresión que en su momento genera el embarazo, ¿no? Entonces, estamos también colocando el dato como tal para efectos de la escala de proporciones. Las mujeres embarazadas o en puerperio, que lamentablemente también forman parte del número de defunciones, representan el 0.2%, por lo tanto sería el porcentaje más bajo que se tendría en función a un factor de riesgo, pero han estado presentes y de ahí el llamado que se sigue haciendo a todos estos grupos, incluyendo las mujeres embarazadas, de mantener un cuidado más estrecho, un distanciamiento social, medidas sanitarias para evitar complicaciones y fallecer. Veamos la siguiente diapositiva. En la última es donde actualizamos también los porcentajes de positividad, a diferencia de los que actualizamos el viernes. Aquí lo hacemos por estadio clínico, en este caso cómo se encontraban los pacientes cuando demandaron atención médica, y cuando vemos en este caso, digamos, las semanas ya más completas de información, que serían las 23 y la 24, vemos que una enfermedad más leve genera un porcentaje de positividad también menor, mientras el cuadro clínico del paciente se encuentra más avanzado o demanda la atención en un estado más grave, vemos cómo este porcentaje de positividad se puede incrementar. La media que se ha tenido hasta el momento, no la media, perdón, sería el porcentaje de positividad acumulado que hemos tenido hasta el momento, es precisamente el 43%. Sin embargo, recordemos las imágenes del viernes, para la última semana con mayor información, este porcentaje llegó a ser para esa semana del 48%, pero desde que inició la epidemia en México, pues ha sido de 43% en función de todos los resultados y muestras procesadas que hasta el momento hemos tenido. Sería la actualización para el día de hoy.